Aquí. Bueno, entonces lo que compartías, ¿no? O sea, que como que Ramana no escribió nada como tal, sino que fue un poco como Jesús también, ¿no? Que había gente que escribía sobre los acontecimientos y las experiencias que vivía acerca de esto. Hay mucha gente que ha escrito, nosotros en concreto hemos publicado dos libros de José Tebar, que era un discípulo de aquí de Barcelona, que estuvo tiempo allí, estuvo Wow. luego también meditando en Ceilán, en Sri Lanka, y luego estuvo con Nisargadatta Maharaj. ¿Qué dices? Estuvo estudiando con Nisargadatta, sí, en Bombay. No En jodas. Mumbai, sí, sí, sí. Damn. Sí. Loco Oh, eso, ¿eh? Wow. sí, 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 es un tío muy majo, vive aquí en Barcelona, se llama José Tebar, tiene ya una edad y él ha escrito un par de libros sobre los diálogos de Ramana, los contenidos de Ramana, el trabajo de la autoindagación. Es un trabajo muy, muy interesante. Yo he contactado con él a través de otro maestro, un maestro americano que se llama Angelo Di Lullo, que, bueno, él viene más del lado, como más del lado zen y tal, pero bueno, también combina con cosas de Ramana, de Advaita, por así decirlo. Y él lo que postula, lo que dice, es que es como la manera, es como la llave que abre al despertar, ¿no? La llave que abre al despertar es ir directo como al núcleo de la identidad y cuestionar el núcleo de la identidad. ¿Qué es el yo? ¿Qué es este yo? ¿Qué soy yo? ¿No? Y entender cómo se forma el yo y cómo se recrea el yo, cómo estamos creando el yo continuamente, cuál es el mecanismo, porque cuando lo miras directamente se hace cada vez menos sólido, menos, o sea, se va, no tiene un núcleo real de formación, digamos un núcleo sólido, sino que se va deshaciendo, es como niebla, es como nubes, ¿no? Que dices, ostras, pero aquí donde... Pero sin embargo, yo diría que sí, sí que hay un fondo de sentido de ser, sentido de existencia, sentido de yo soy, Sí. que está debajo del yo como yo separado o como ego, ¿no? Si llamamos al ego yo separado, sí, sí, sí que hay un sentido de ser que eso no es personal, eso, digamos que nacemos ahí y vivimos ahí y que luego el ego es lo que añadimos a eso. Por eso el camino siempre es deshacer lo que yo he construido y volver a ese universal que lo abarca todo, que es el ser o el yo soy. Buenísimo. O sea, que en cierto modo la autoindagación es como un proceso de deshacimiento de lo que yo he creído o yo he construido, ¿cierto? Entiendo, sí, sí, yo lo entiendo así. Y también es muy interesante ver que hay un proceso, el proceso de identidad tiene que ver con el acto de pensar. Y no con el acto de pensar una vez, sino con el acto de pensar continuamente, porque cuando se observa el pensamiento uno se da cuenta de que a la vez que surge el pensamiento, surge el sujeto del pensamiento. Y en realidad es como si estuviera el mecanismo al revés, es como si pensáramos para que de ese pensamiento se derivara un yo. Un yo que Es piensa, el decir, pensador, ¿no? sí, el pensador se deriva del pensamiento, por eso pensamos tanto, porque en realidad, si no pensamos, volvemos a esa sensación de ser, que es más vasta, que es más amplia, que no es un yo personal. Pero tenemos como esta tendencia a agarrarnos al yo personal y en la medida que nos agarramos a ese yo personal, necesitamos pensar, porque cada vez que pienso, ese pensamiento me remite a un yo personal. Es decir, yo pienso para ser un yo separado. Por eso pensamos tanto. Por eso los psicólogos nos dicen que estamos pensando 70.000 pensamientos al día, o 50.000, o 80.000, porque en cada pensamiento derivo un sentido de yo como De Miguel, de yo identidad. como Ujú. persona, como personalidad. Entonces, es interesante ver a través de este mecanismo, ¿no? Ver cómo funciona este mecanismo de necesito pensar porque del pensamiento derivo una identidad separada
qué es lo que creo ser, y en realidad me da mucho miedo no ser Miguel y necesito estar pensando y este proceso de pensar continuamente también guarda relación con crear una historia de mí, ¿no? Una biografía de lo que ha hecho este cuerpo, de dónde nací, qué familia estoy, lo que he hecho, qué títulos he conseguido, qué novias he tenido, qué trabajos he tenido. O sea, ¿cuál es mi biografía? ¿Cuál es mi historia personal? Una historia personal, ¿no? Ok. Entonces, mucho de ese proceso de pensamiento está al servicio de reafirmar esa historia personal. ¿Y qué es lo que nutre, dirías tú, toda esta historia personal, todo ese pensador que emite pensamientos? ¿Cuál es la fuente de alimentación? Pues es el deseo. Para mí, yo creo que quien lo clava ahí es el curso, quien realmente da en el sitio es Jesús cuando dice, es el deseo de ser especial. Es el deseo de ser especial, la tendencia a juzgar, digamos que son las dos cosas, ¿no? El juicio, la tendencia a juzgar, porque el juicio en el fondo es resentimiento, ¿no? Como dice el curso. Yo juzgo porque tengo un resentimiento, porque quiero ser mejor que el juzgado, porque albergo resentimientos, ¿no? Y yo creo que estos son, digamos, como dice el curso mismo, también son los socios co-creadores de la identidad separada, ¿no? Los deseos, los deseos y los resentimientos. La necesidad de juzgar a otros y de tener resentimientos hacia otros y la necesidad de ser mejor que, o de ser la estrella, el prota, de que todo tiene que ver conmigo, va sobre mí, el deseo de ser especial, de ser admirado, de recibir mucha atención. Ese es un poco es el impulso del ego, es este, es recibir mucho y dar poco. Y la fumada es Yo, que es de yo creo nosotros que todos mismos, ¿no? podemos reconocer este esquema básico, ¿no? Recibir mucho reconocimiento, nos encanta el reconocimiento, figurar, que nos alaben, que bueno eres en esto, en lo otro. Pues de eso se nutre, esas ganas de ser especial. Y la fumada es que ese alimento viene de nosotros mismos, o sea, de que nos reconozcamos, de que nos den, de que nos afirmen, de que nos alaben, de que nos den atención y amor y de nosotros mismos, para nosotros mismos, y ahí es donde se perpetúa y se le da una vuelta como de decir, hostia, no, cuando te pones a observar y a contemplar toda esta manera de nutrir la vida física aquí en la Tierra, es toda una locura, es una puta Es, locura. sí, es una locura en gran medida, es una locura, lo cual yo entiendo no quiere decir que no podamos hacer una obra de arte a partir de la locura, es decir, que no podamos entender la locura, ver a través de la locura y empezar a hacer otras elecciones. Yo en esto sí creo firmemente, ¿no? Que una vez que vemos cómo funciona nuestro lado inconsciente, podemos hacer otras elecciones. Quizá no terminemos de salir del ego, pero sí podemos hacer otras elecciones en muchos ámbitos, ¿no? Podemos abrir la mirada, podemos tener una mirada mucho más amplia. Y una cosa que me está viniendo a mí mucho últimamente es como intentar hacer de la propia vida una obra de arte, ¿no? Wow. ¿Cómo trataría esta relación? ¿Qué haría en esta relación para que realmente sea un ganar-ganar, ¿no? Salgamos los dos ganando o salgamos todos ganando o esa posibilidad también existe en lo humano. Una vez que ves a través del deseo de ser especial y lo ves una y otra vez, también existe esta posibilidad vale, pues ahora me doy cuenta de que puedo elegir otras cosas, ¿no? No necesito estar en ese ego que a la vez es un poco infantil, a la vez es un poco animal. Tenemos que recordar también que estamos en un cuerpo animal y tenemos las limitaciones de un sistema nervioso animal. Evidentemente un animal evolucionado, ¿no? Pero tenemos las leyes animales todavía son muy cercanas y, por ejemplo, en caso de extrema necesidad de supervivencia, volvemos a lo animal. El tema supervivencia reptiliano está ahí, es parte está integrado en parte de nuestro cerebro, ¿no?
En cualquier caso, mi expectativa y mi esperanza es que podemos ver a través de este deseo de ser especial y de este deseo de albergar resentimientos, de este deseo de compararme con ventaja, ¿no? Soy mejor que, porque el otro, fíjate lo que me hizo, de esta, a veces de esta identidad de víctima, de querer ser víctima para tener algo que reprochar. Todos esos circuitos, una vez que empezamos a ver a través de ellos, podemos elegir otros circuitos, unos circuitos más que nos lleven a una vida equilibrada, a una vida amable, a una vida más amorosa y a una vida que sea más una obra de arte, ¿no? Para mí este es un ideal muy bonito, el de que mi vida sea una obra de arte. Y bueno, se consigue igual a un 10%, un 15, un 25% a veces, con suerte. Algo, Pero algo vamos haciendo, ¿no? la cuestión es encaminarse, ¿no? La cuestión es y tener también como un enfoque de esperanza, ¿no? O sea, a veces tenemos la tentación de decir, uff, esto es un desastre, este mundo es horroroso, el ego es terrible. No, tenemos elección, tenemos elección, tenemos una mente y tenemos elección, podemos elegir, hemos decidido venir aquí y tenemos aquí cosas que hacer, tenemos lecciones que aprender, a ver cómo puedo aprender mejor mis lecciones, ¿no? ¿Quién me va a enseñar? Pues esa persona con la que me polarizo, con la que me peleo, con la que muchas veces pues es esto, o yo qué sé, mi mujer, mi marido, la persona que está, que va en mi Eso recta a seguro que veces, siempre, siempre, sí, sí, sí. ¿no? Ahí tenemos mucho que desarrollar, mucho que aprender. Qué bueno. En ese sentido, antes de entrar un poco más de lleno con respecto a a la autoindagación, Miguel, con respecto a las lecciones que se nos van presentando, obviamente, pues parece, ¿no? Que las lecciones de Miguel o las de Imanol o las de quien sea, parece que son diferentes, que uno tiene una lección que coge forma en el nivel de, yo qué sé, del trabajo, del dinero, de lo que sea. ¿Cómo, en cierto modo, dejo de repetir constantemente esas lecciones para que no se vean repetidas? Es decir, ¿cómo paro esa historia que constantemente se repite en el área de las relaciones, en el área del dinero, en el área en la que surja? Pues, hombre, esta es la pregunta del millón porque, y la respuesta es sencilla, aunque no es fácil de aplicar. La respuesta en sí es sencilla, incluso sencilla de entender, en mi opinión. Ahora bien, no es fácil de practicar. Básicamente, vivimos en la proyección, ¿no? Si yo tengo alguien con quien me llevo mal, un supuesto enemigo o alguien con quien siento mucha tensión, y normalmente tiendo a pensar, yo tengo razón, el otro está equivocado, porque fíjate qué actitud, fíjate lo que hace. Y la obra de arte empieza cuando empiezo a cerrarme ante mí mismo ese tipo de posibilidades y me digo, no, esto no es así. Esto tiene que ver conmigo y solo conmigo. Yo le estoy dando a esa persona un papel en mi obra que esa persona no tiene por qué cumplir. Soy yo quien está pensando que esa persona debe comportarse así o así y quien está proyectando esa necesidad de que el otro sea distinto, ¿no? Digamos, el plan de salvación del ego. El plan de salvación del ego es, si el otro cambia, yo me salvo. Entonces, básicamente el movimiento básico es recoger velas y traerlo todo a mí. Y yo soy el responsable. Yo soy el responsable de mi estado y yo soy el responsable de esta proyección. La quiero recuperar, la quiero traer a mí. ¿Y qué me está diciendo de mí? ¿Qué me está diciendo de mi historia? ¿Por qué tengo esto? Cuál es el principio de que yo necesite ver esta parte de mí en otra persona? Y ¿por qué necesito un enemigo fuera? ¿Por qué necesito a alguien con quien polarizarme fuera? Y porque básicamente no quiero ver esa sombra en mí. Es el trabajo básico de la psicología que describieron Freud y Jung casi a la perfección. Entonces, este proceso de proyectar lo que no me gusta de mí y verlo en otro es recoger velas y ponerse muy firme con uno mismo, porque esto muchas veces cuesta enormemente. Es decir, no, tengo que recogerlo, trabajarlo dentro de mí, ver cuál es el origen, por qué me molesta esto tanto.
¿Qué hay en mí? ¿Qué es lo que esto me dice de mí? Si conseguimos esa disciplina, porque es una disciplina intensa, la tendencia siempre es a proyectarlo y es lo más fácil y nos da cierta satisfacción, ¿no? Cierto regusto el proyectarlo y decir, no, el malo es él, la mala es ella, lo que sea, ¿no? El estar ahí. Y el recoger velas y el decir, no, esta relación no es para que yo tenga razón o para que yo salga por encima del otro, es para que yo crezca y no puedo crecer mientras proyecto. Tengo que traerlo a mí, el conflicto, la tensión, tengo que traerlo a mí y mirar por qué tengo esa tensión, qué hay en mi historia, qué hay en mi programación, qué hay que no acepto, que no me gusta, porque yo tengo esa cualidad. Lo que yo estoy proyectando en el otro lo tengo yo. Si no, no me molestaría. Si no, no tendría necesidad de proyectarlo. Este es el principio básico que, como te digo, es relativamente sencillo de entender. Lo que cuesta es luego tener la disciplina, sobre todo cuando la situación está caliente, ¿no? Tener la disciplina de decir, no, soy yo, ¿no? Pero a veces son contenidos complicados, a veces son contenidos sentimentales, a veces son partes de uno que no se han podido expresar, pero claro, el ámbito de trabajo de eso siempre soy yo, no puedo ponerle a otra persona, oye, representa este papel para mí, ¿no? Porque la otra persona tiene su vida, sus preferencias, etcétera. O sea, que inicialmente nos va a traer como una historia personal externa, ¿no? Hablando de la otra persona, hablando de las experiencias, de las circunstancias. Luego va a traer una reflexión interna y en esa reflexión interna nosotros como que podemos preguntarnos qué es lo que nos molesta, qué es lo que no nos gusta. Y ahí van a ser pensamientos. Y esos pensamientos derivarán en una sensación, en una manera de sentirme con respecto a esto. Y en ese momento, cuando uno hace ese trabajo de descubrir, ¿no? De cuál es el pensamiento, la sincronía con respecto a la historia personal de uno y averigua esa emoción que detona, ¿no? Todo este tipo de pensamientos, ahí uno ya se liberaría, ya estaría liberado, ya se Sí, terminaría y ya no, en ya la se terminaría medida la que, proyección. en la medida que comprende, en la medida que comprende e integra, sí. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que ese contenido, esa programación puede venir de muchos sitios. Por eso, digamos que está tan de moda el mirar el árbol genealógico, venir el transgeneracional y ver toda la programación, porque estas programaciones que tenemos son inconscientes, no son conscientes. Y precisamente el hecho de yo polarizarme frente a alguien externo y proyectarle, es la oportunidad de hacerlo consciente. Esto para mí es clave. Es clave entender si yo funciono solo desde el consciente o si me doy cuenta de que tengo programas y creencias que son inconscientes, que no sé que creo eso, no sé que estoy programado así. Solo descubro que estoy programado así porque el mundo me refleja algo, siento una tensión, hay algo que no se ajusta adentro, estoy incómodo, estoy irritado. Y entonces, o bien lo proyecto fuera y el otro es el malo, el culpable o lo que sea, o bien traigo esa irritación, esa incomodidad dentro y empiezo a ver qué es la programación, cuál es mi programación de mi vida o de mis ancestros. Por eso es un trabajo de buscar dentro. O sea, Y te por eso, conviertes como en digamos, Dora la también exploradora, es... básicamente, ¿no? ¿eh? Te conviertes como en Dora la exploradora constantemente, ¿no? A ver qué hay aquí. A ver qué hay aquí, sí, sí, y ese es un trabajo satisfactorio. Ese trabajo de ir descubriendo qué hay en mí es un trabajo satisfactorio, porque hay muchas cosas, hay muchos instintos y algunos instintos están muy reprimidos. Y cuando decimos, por ejemplo, que tenemos un cuerpo animal, hemos heredado instintos animales, de mata o muere. O sea, si alguien va a sobrevivir, que sea yo. ¿No? Y esto Totalmente. es una herencia animal, es así, está en este sistema nervioso, está aquí en estas células, está... Por eso hay tantos niveles de indagación. Hay un nivel que es más fisiológico, hay un nivel que es más psicológico, hay un nivel que es ancestral, hay muchas capas por descubrir en lo inconsciente, ¿no? Pero es importante partir de, existe algo en mí que es inconsciente, no actúo solo desde el consciente y desde lo que yo sé de mí. Si Mm. admito que hay un inconsciente y que puedo indagar en él, puedo investigarlo y ampliar mi conciencia. Ese es el proceso de expansión de conciencia, es hacer
consciente el inconsciente. Y esto es lo que dijeron Freud y Jung, básicamente. Este es el proceso de crecimiento, ¿no? ¿Cuál dirías que son, en cierto modo, entrando un poquito más ya en el tema de de la autoindagación, las patas sobre, sobre las que se sostiene esta autoindagación? Pues esto, yo pondría, hay un fondo muy claro, muy interesante que lo definió Carl Jung, que cuando habló del proceso de individuación, de llegar a ser un individuo, porque nosotros no venimos, digamos, entramos en el mundo a través de la relación de nuestros padres. Sin esa relación de nuestros padres, o bueno, o la fertilización in vitro, pero es a través de algún tipo de relación que entramos y que tenemos un cuerpo. Y nosotros en principio estamos fusionados y tenemos un proceso de ir haciéndonos, diferenciarnos, de diferenciarnos de mamá para empezar, ¿no? De diferenciarnos con el gemelo, si hemos tenido un gemelo en el útero, que esto es un tema súper interesante, pero quizás sea para otra ocasión porque es un tema es abrir un melón muy grande, pero muy interesante. Diferenciarnos del gemelo, diferenciarnos de mamá, diferenciarnos de la familia, diferenciarnos de la cultura, es decir, empezar a tener criterios propios, empezar a ser un individuo que sea un centro de conciencia, no un centro de inconsciencia, no una oveja que siga a la masa, sino alguien que tiene criterios que se construye a sí mismo, que es justo lo contrario del egoísmo. El egoísmo es como un instinto más básico de acumulación, que tiene que ver más con la supervivencia, etcétera. El construirse como individuo es construirse como un centro de conciencia. Yo creo que esta vocación de construirse como individuo, diferenciado, de tener las propias, yo creo que ese es el fondo de la indagación, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Qué no soy yo? ¿No? Es el discernimiento. Digamos que la herramienta de la autoindagación en gran medida es el discernimiento. ¿Qué es el yo? ¿Qué no es yo? ¿Quién es el otro? ¿Qué expectativa pongo en el otro? ¿Cómo retiro la expectativa? ¿Le dejo libre? ¿Cómo en gran medida la relación es una proyección mutua? Y ahí empiezan a rozar, ¿no? Empezamos a rozar con la pareja, con quien sea, y cómo tenemos que ir retomando esas proyecciones, traerlo a mí, y cómo todo es un proceso de crecimiento en conciencia, de saber más de mí mismo. El conócete a ti mismo, ¿no? Del Ah, templo de Delfos. Ese es el fondo de la cuestión, es conocerse, reducir el inconsciente, expandir la conciencia y en esa expansión, bueno, hay distintas etapas, ¿no? Hay, hay, hay una personalidad, hay un alma, hay un ser, hay... y como diría Buzz Lightyear, que también lo compartió David Hawkins hasta el infinito y más allá, porque el campo infinito de la conciencia, ahí va. Sí, sí, es como... hay una idea muy interesante que dice el curso que es, yo no me he creado a mí mismo. En ese sentido, no soy responsable de lo que soy. Yo no soy responsable de cómo fui creado, porque fui creado por Dios. El responsable es Dios. Pero claro, Dios me creó a imagen suya. No como nosotros queremos, claro. Soy una parte de Él. Y eso, digamos, es el sitio al que siempre puedo volver. Pero para eso, para llegar a la verdadera identidad, tengo que dejar de identificarme, tengo que desidentificarme con lo que me he identificado. Entonces, cuando venimos aquí y estamos en un cuerpo físico, tenemos un viaje de identificación con la personalidad. El camino de vuelta a la fuente es el proceso de desidentificarse, pero no hay prisa. La fuente no tiene prisa, ya No, sabe que no. todo es perfecto. Claro, está ahí totalmente en paz, tranquilidad, en alegría, en jovialidad. El que tiene prisa realmente por desidentificarse es el que se identificó en su día. O sea, por eso te Es digo el que al que final es, es. y digamos que el acicate, en mi opinión, tal como señala Buda, el acicate es el sufrimiento. O sea, no, tampoco te puedes quedar aquí indefinidamente porque estás sufriendo, estás sintiendo que eres,
que no estás completo, que te falta algo, esta sensación de vacío. O sea, estamos siendo espoleados a movernos, a avanzar, a integrarnos más, a buscar, a encontrar, ¿no? O Totalmente. sea, el sufrimiento nos espolea a no quedarnos donde estamos porque necesitamos entender más, necesitamos integrar más, sentirnos mejor, sentir más paz, etcétera. De hecho, en el nivel de la razón, algo en lo que se compartía mucho en la filosofía estoica es la única constante es el cambio. Constantemente se requiere, ¿no? Y se nos invita a cambiar, a Sí, cambiar, a cambiar, a cambiar. Pero es que no queremos. Estamos tan aferrados a nuestra manera de ser que no queremos cambiar y seguimos en el mismo punto sí, 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 dando vueltas. No vemos sí, sí. la ruta, ¿no? De migas de pan que nos pone nuestra supraconciencia para decir, oye, joder, que esto no tiene por qué ser así, ¿sabes? Que de hecho ahí el curso da una descripción magnánima de hay otra manera de ver esto. Es algo magnífico que se nos invita a decir, hostia, no es como yo lo veo, sino que no es como el otro lo ve, que es otra parte de mí, sino hay otra manera que la desconoces, pero como no nos abrimos a esa voluntad, pues ahí está un poco el truco del ego otra vez. Ahí está la puerta a la conciencia, ¿no? Que lo puedo ver desde mi punto de vista, me puedo poner tus zapatos y verlo como tú lo ves, pero todavía se puede ver de más sitios y de más amplitud. Total. Entonces la aspiración hacia esa amplitud es la aspiración a la expansión, ¿no? De la conciencia. ¿Cuáles son las capas, por así decirlo, en la que la autoindagación se va haciendo como más profunda, más consciente? Es decir, primero me puedo dar cuenta de que a nivel de pensamiento hay algo que me molesta y que constantemente estoy señalando, juzgando. ¿Cuáles son un poco las capas de profundidad hasta que das como con, lo tengo, esta es la clave, aquí ya todo se ha deshecho y, wow, conecto como con esa paz de decir, vale, con este tema, con esta proyección, esto que me está pasando aquí ahora, parece que yo estoy en paz, parece que yo estoy tranquilo. ¿Cuáles serían esa capa de autoindagación para llegar hasta ese punto de paz? Yo de lo que he podido ver es que más que capas de indagación, no. Es casi contradictorio decir, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados aquí parece que hay un yo y este yo siempre quiere controlar. Entonces, la indagación es el deshacimiento del yo y por tanto el soltar el control, el dejar ir, literalmente, ¿no? Entonces, hay una cosa muy interesante que es, yo no voy a controlar, yo no voy a controlar el proceso, tengo que estar más o menos cómodo con la idea de no lo voy a dirigir. Y Ajá, esto va en contra de nuestra tendencia principal, que es controlar el entorno, controlar las condiciones, asegurarme la supervivencia. Entrar en la indagación es contradictorio en el sentido de tengo que soltar, tengo que empezar a soltar el control. Ahí, digamos, yo creo que está la resistencia, ¿no? Todos somos controladores o muy controladores y a todos nos gusta controlar las circunstancias, pero incluso en las relaciones emocionales, asegurarnos cosas, porque de algún modo estamos viviendo, sabemos, en el fondo de nosotros sabemos que este constructo del yo personal, de la personalidad, es algo muy endeble, es algo que es un castillo de naipes, ¿no? Es muy frágil, soy muy vulnerable, soy totalmente vulnerable, me dicen cualquier cosa y me la creo, me siento ofendido, no sé cómo decirte, todos vivimos esta precariedad, este yo construido es muy precario, es muy pobre. Y entonces por eso nos aferramos tanto al control, a la necesidad de controlar. Y esta mirada hacia adentro, hacia el yo, lo primero es enseguida me doy cuenta, es que precisamente lo que estoy soltando es el control. No sé, yo no puedo dirigir esto. Estoy deshaciendo a quien creo que dirige. Este es el imagínate. punto. Y el que dirige soy yo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a querer? Exacto, Ya, estoy deshaciendo este yo que creo que dirige el proceso. O sea que estoy literalmente deshaciéndome, estoy educándome para deshacerme. Entonces es como, uf, es un terreno muy curioso, pero sí hay momentos en que parece como que la conciencia atraviesa y uno ve, y a mí me pasó hace poco, que una cosa fantástica que de repente yo vi, todo el mundo habla de sí mismo como si existiera y de repente yo estaba en un estado en el que podía ver ese yo no existe. Y es súper precario lo que pasa.
Por eso tenemos que reconstruir ese yo continuamente. Por eso pensamos tanto. Porque ese yo se cae solo. Si tú te quedas en silencio mental, el yo se cae solo, no existe, no es operativo. Tenemos tenemos la necesidad de defenderlo continuamente. Y tenemos un miedo terrible a que se deshaga este yo porque es una sensación de muerte, yo me voy a morir. Sin embargo, hay un punto ahí en el que te asomas a otro nivel de vida. O sea, la vida en ti, la vida incluso a través de ese cuerpo, no se para. Sigue habiendo vida, lo que pasa es que es una vida mucho más abierta. No está constreñida por las limitaciones del yo separado de la personalidad. Entonces, sigue habiendo vida, pero, y es una vida maravillosa porque no está mucho más libre de carga. Entonces, puedes tener vislumbres de esto. Lo que, digamos, cuando entras ahí, ya no hay nadie que controle. O sea, es como el tema es que estás haciendo algo para deshacerte a ti mismo. Y ahí es donde. Pero eso es lo interesante también, ¿no? Cuando puedes tener como, aunque sea saborear por un momento lo que es existir como vida, no Sí. como una personalidad, sino como un flujo más. ¿Por qué a todo el mundo le gusta fluir, la idea del flujo? Total, total. Porque es la falta de control, es suelto el control y la vida fluye. Todos también tenemos esa experiencia y particularmente de niños es muy probable que tuviéramos muchas experiencias de flujo y de felicidad en ese flujo y de plenitud. Yo recuerdo experiencias maravillosas de niños, o sea, de una expansión y de un ¡buah! La vida a lo grande, ¡buah! Buah, y Y sentías ahí todos todo en conexión, todos, había... todos tenemos esa memoria porque todos hemos sido niños, más o menos clara, ¿no? Pero luego nos hemos ido creando un yo y necesitando que ese yo tenga las cosas controladas. Es la vida humana, es tal como la conocemos ahora. No es ni de mucho la única posibilidad. O sea, pueden venir civilizaciones mucho más interesantes en el futuro, que Totalmente. actúen de otra manera, pero que, bueno, en este momento parece que los humanos estamos bastante ahí, en el control. La verdad que sí, totalmente. De hecho, uno de los descubrimientos más brutales que surgió con Tesla es que pudieses conducir sin tocar el volante. Y eso fue como una revolución de decir, wow, ¿cómo puede ser que yo vaya a conducir algo, mi vida en juego, esto vaya como a 100 por hora y aún así no esté yo manejando el control? Y eso es muchas veces lo que nos gusta en ciertos momentos. O hablando, por ejemplo, a veces con mi pareja, que le digo, a mí lo que me fascina mucho es ir en tren. En tren va todo sobre raíles, está construido, ves pasar las cosas por la ventana, no manejas tú, te llevan, estás Te cómodo, llevan, sí, ¿sabes? Es sí, todo sí, perfecto, completo, sí, sí. fantástico, alegre, maravilloso y es como una experiencia increíble, ¿no? Y a veces se siente esa sensación de decir, joder, por eso en ocasiones admiramos o nos inspira tanto Jesús, o nos inspira tanto Buda o el autor David Hawkins, porque realmente han sido conciencias que han transitado por este mundo y no han tenido esa necesidad de controlar en el momento en el que había, ¿no? Esa conciencia iluminada. Pero sí que tienen ese recuerdo de memorias que podrían compartir en cualquier momento sobre momento en el que quise controlar, momento en el que me quise suicidar, porque muchas veces nos pintan a veces como al iluminado, como alguien ¡buah! Que ya lo ha hecho todo, es perfecto, está completo, está súper alegre, pero las ha pasado putas, las ha pasado canutas en todo ese proceso. Muy. Seguramente ha pasado estados y extremos. Total, de Sí, sí, hecho, al, sí. al amigo que meditaba debajo del árbol, bueno, parece que estaba súper a gusto meditando debajo del árbol, pero igual internamente estaba viviendo uno de los mayores cataclismos emocionales, una autoindagación súper profunda y descubrir realmente que la muerte física se le estaba acercando, como compartió de Hawkins en la parte de la puerta final, ¿no? Cuando ya Ujú. deshaces completamente al yo, dices, wow, aquí qué es esto, ¿no? Porque ¿quién soy si no soy? Y al final eso es lo Sí, que nos lleva constantemente el deshacimiento. Sé que esta pregunta va un poco con control, pero sí que quiero como que sea desde tu parte como una invitación a ver como cuál sería como ese proceso, porque al final en la psicoterapia, en cualquier consulta, en cualquier momento en el que vas a una constelación familiar, a un retiro, a autoindagar internamente, no hay un control, aunque parece que sí, ¿no? ¿Cuál sería como ese
proceso o esa iniciación hacia empezar a autoindagar cuando tenemos un malestar con respecto a algo. Ya sabemos que luego realmente una pregunta nos llevará a la otra y es como una persiana, ¿no? Que al final pues se va recogiendo todo y ¡pum! Ahí está el real problema o la real emoción que ha detonado en este aparente problema que me la ha despertado esa persona. Entonces, como cuál sería esa iniciación a empezar a autoindagar, a hacer ese proceso de introspección interna para deshacer este problema. Lo que me viene así como de primeras es normalmente cuando tengo un estado emocional o un problema mental, lo que me ocurre es que estoy totalmente identificado con ese estado. Ok, Entonces, un primer paso sería el relacionarme con un estado mío, relacionarme como no plenamente identificado. Es decir, yo siento una emoción y puede estar completamente identificado. Estoy enfadado, o estoy triste, o estoy alegre. Puede estar completamente identificado o puedo tener una relación con ese estado. Y entonces me diferencio. Por un lado, mi sentido de ser, es yo, y por el otro lado hay un estado en mí. Hay un estado en mí de tristeza o hay un estado de alegría o hay un estado de enfado o de lo que sea. Empezar a contemplar esto, a dialogar con mis estados, para mí sería un punto de partida muy interesante. Y es donde yo mismo estoy ahora mismo. Siento esto, pero esto no es la totalidad de mí. Puedo hablar con este estado, puedo hablar con esta emoción que está en mí, que me está embargando, que quiere que me identifique totalmente con ella, pero yo tengo un poco de resistencia a identificarme al 100% con esto. Quiero verlo como un estado, pero yo no soy el estado. Yo puedo estar en ese estado, pero yo no soy eso. Yo puedo dialogar con mi estado. Ese sería una posibilidad, un punto, una posibilidad de siento esto, pero esto no es la totalidad de mí, no me identifico. Entonces la cuestión es, ¿me identifico o no me identifico? ¿Puedo dialogar con mi estado o estoy tan identificado que es que todo yo soy enfado? No hay ahí brecha, no hay espacio, simplemente estoy totalmente identificado. Por eso si puedo dialogar con mi estado, ahí voy creando un espacio. Esa emoción tiene más espacio, puedo estar con ella. buenísimo. Claro, al principio es yo soy el enfado, yo soy el miedo, y Yo luego soy el es enfado, estoy totalmente puedo ver identificado. este miedo, puedo ver Mm. este enfado, pero lo veo como algo con lo que puedo tratar, como que ya hay una voluntad diferente a ver esto desde otro punto de vista. Al principio no Sí, había punto de vista, es yo soy esto. exacto, una identificación total. Y si me permites una segunda cosa que me está viniendo ahora, Sí. yo soy muy fan, súper fan de la expresión, de sacar de mí, de Ajá. sacar mi estado, relatarlo si es posible a un amigo, a una amiga, a una pareja, a alguien, o incluso a un micrófono, o grabármelo en el móvil. Eh, Hablar de cómo estoy, de cómo me siento, revelar mi estado. Eh, el estado interno está más bien hecho de emociones y sensaciones corporales en la medida que lo saco de mí o mis pensamientos, en la medida que expreso, es como le doy forma al objetivo, lo pongo de encima de la mesa y también esto me permite verlo. Me permite ver lo que hay en mí y si lo hago con la suficiente lentitud, con la suficiente parsimonia, por así decirlo, con la suficiente tranquilidad, puedo ir ajustando mi conciencia a mi estado. Esto para mí es muy clave porque en mi sensación nuestro camino occidental pasa más por el diálogo que por la meditación. La meditación es un aprendizaje de cómo gestionar la atención. Pero la atención se puede gestionar en el diálogo, en la expresión.
y la expresión yo creo que nos ayuda más como occidentales que la meditación, pero esto es una opinión muy personal. Sí, no, totalmente. O sea, al Y final, además diré que yo medito, ¿no? No es que yo no practique, pero para mí la vía regia en Occidente es más la vía psicológica, que es la vía de la expresión de mi estado actual, de dónde estoy, de cómo estoy. Y esto primero me equilibra, me pacifica, me permite también jugar con la realidad y me doy cuenta de que mi palabra, mi expresión, crea mi realidad subjetiva. Si yo me defino de tal manera, si yo me describo así, esto que estoy describiendo es verdad para mí. Y entonces veo el juego que tengo, veo las posibilidades que tengo de crear distinto, de ser más amable conmigo mismo, de ser más amable con el otro, de crear más amablemente mi realidad al expresarla. totalmente. La verdad que es una manera de pensar realmente positiva, porque al final aquí estamos mucho más vinculados con lo exterior, en ese caso, en ese sentido, o por lo menos a nivel inicial, con esa parte de la energía, de la ira, de la Claro, expresión, del salir a batallar, del salir a pelear, y muchas veces la parte más de Oriente sí que está más conectada como consigo mismo, hay una calma y una tranquilidad que incluso a día de hoy, ¿no? Con toda la tecnología, con todo lo que hay muchísima más tranquilidad y está muchísimo más extendido en ese sentido por allá. Y ahí, con respecto a lo de la meditación que has dicho, Miguel, ¿qué meditaciones usa Miguel? O sea, ¿qué pues yo práctica realiza en la utilizo meditación? ahora, bueno, utilizo distintas, hago indagación, autoindagación, a veces, no es lo que más hago ahora. Yo utilizo una visualización, eh, tiene que ver de los tiempos. Yo estudié mucho Aurobindo y Aurobindo habla de una energía, de una luz que entra por lo alto de la cabeza, por el chakra más alto, por el Sahasrara, y cómo va entrando en nosotros y nos va transformando esa energía. Esta últimamente es la que más uso. Bueno, están las obras de Aurobindo. Aurobindo escribió muchas cosas, todas preciosas, muy recomendadas, y ahora mismo estoy ahí. Qué bueno, fantástico. Pues no lo había escuchado, ¿eh? Al amigo Brovindo, no, no me sonaba. Aurobindo, si te gusta la belleza de un poeta, escribe como Los Ángeles. Aurobindo es precioso. Sus Ah, mira. escritos son preciosos. Qué bueno. Pues a mí en la época de la ESO me gustaba mucho la poesía, recitar poemas y demás. Es algo que se quedó ahí en la parte de la adolescencia. Bueno, pues igual sería Bueno, muy bien. una interesante invitación, sí. ¿Cuál Sí, dirías, sí. Miguel, que son un poco los hábitos o las prácticas que tú sigues para dejar de desidentificarte constantemente con el ego y no darle tanto valor en tu día a día, desde que te despiertas hasta que te acuestas? Yo la cosa que encuentro, yo me aferro a un curso de milagros y a sus lecciones. Yo las he repetido muchos años, pero sigo pensando que la práctica, o sea, sin práctica no hay transformación. Y tenemos que darnos cuenta de que cambiar una mentalidad es un trabajo enorme, en mi opinión, o al menos en mi caso, quizá otros lo tengan más fácil. Entonces, la cuestión es practicar y practicar y practicar. Yo también practico las lecciones cada día o trato y sé que cuando practico me siento mucho mejor. O sea, hay una especie de alineamiento con esa verdad, con esa luz que me trae la frase del día o las frases del día y la cuestión es cómo volver ahí una y otra vez. Cualquier momento que tengo un tiempo libre, que no estoy trabajando y concentrado en algo, procuro llevar mi mente a esos pensamientos, a esos recuerdos. Es decir, dirigir la corriente mental, porque pensar voy a seguir pensando, pero puedo elegir llevar mi corriente mental hacia un tipo de pensamientos o hacia otros. ¿No? Puede estar pensando en la guerra de Ucrania o puede estar pensando en la lección del día. Entonces procuro estar pensando de manera continuada en las lecciones del curso, en las ideas, o puede estar elaborando algo, algún plan de algún proyecto que yo quiera hacer, eh, pero intento que esa orientación mental no sea inconsciente, sino que esté orientada, dirigida,
hacia algo constructivo, hacia algo valioso. Y por tanto, claro, lo que tenemos que darnos cuenta es que continuamente somos seres vibratorios, estamos vibrando en función de nuestra emoción, de nuestro pensamiento, y de alguna manera estamos dando nuestra asignatura al universo. Estamos diciendo, yo soy yo emito, estoy emitiendo continuamente esta emoción, este pensamiento. Somos seres emisores vibratorios, ¿no? Esto hay que entenderlo porque no dejamos de emitir nunca. Esto es lo fuerte. Por eso el trabajo, la sadhana, la práctica, tiene que ser igualmente continua. Cuanto más continua, mejor, porque en ningún momento dejamos de emitir, Total. dejamos de vibrar y dejamos de extender nuestra vibración. Y por tanto estamos dialogando, queramos o no estamos dialogando con el universo. Estamos diciéndole, yo te veo así, yo te veo así. ¿Tú entiendes? Pero Sí, es un sí. diálogo Como un vibratorio, constante flujo continuado de... no es un diálogo verbal, es un diálogo vibratorio. Entonces, ¿cómo me coloco en ese diálogo continuo vibratorio con todas las vibraciones existentes? Estoy dialogando con todo, con el todo de todas las vibraciones que están presentes. Entonces, yo procuro que el diálogo sea consciente, O sea, una de ellas... que Sí, esté orientado en el sentido que me parezca positivo, por así llamarlo. o sea, como que te desvinculas, ¿no? Con esos Constructivo. principios de poder, con esas ideas del curso de milagros. ¿Y Sí. alguna otra práctica con la que más o menos estés vinculado o sincronizado, aparte de esa? Que ya sabemos que, o por lo menos desde que te llevo conociendo, sí que es verdad que, bueno, a Miguel está muy, le encanta, ¿no? El curso de milagros. Bueno, yo toco muchas cosas. Luego, por ejemplo, a nivel físico, me gusta hacer TRE, que es una técnica de temblar. Temblar el cuerpo físico, soltar tensiones, soltar trauma. Hago yoga también. O sea, yo toco muchos palos, me gusta, soy muy curioso. Qué bueno, fantástico, Miguel. Sí, Y luego la última pregunta que me surge sí. en compartirte es, em, se me ha ido la pregunta. Qué Era bueno. como, vino, se seleccionó, te hice lo de, o sea, a ver si habías compartido alguna práctica más y ¡pum! Se fue. Empezaba por Bueno, qué. Sé que era una pregunta con qué, no sé qué o tal, pero bueno. bueno, pues no sé, igual es para otra ocasión. Sí, puede ser que Igual es sea. una señal. Puede ser, puede ser. Pues bueno, Miguel, ha sido para mí un placer el tenerte por aquí compartiendo nuevamente sobre Igualmente, la un gran placer autoindagación. compartir contigo y siempre encantado de hablar de estas cosas, de las prácticas y ojalá que le sirva a alguien, ojalá que del otro lado haya alguien que le pueda servir. Total, total, buenísimo. Pues muchas gracias, Miguel. La verdad que para mí ha sido un placer. Me he Muchas sentido gracias, realmente Imanol. bendecido por este maravilloso compartir Gracias. y saber más sobre la autoindagación, sobre todo este proceso. Bueno, Miguel, como bien nos comentó ya en el anterior vídeo, pues bueno, tiene una maravillosa editorial, El grano de mostaza, que comparte un montón de sabiduría sobre la espiritualidad, sobre la parte del desarrollo personal y la expansión de la conciencia. Y por lo que he visto, vas a traer nuevos libros, ¿no? Del Dr. David Hawkins próximamente. Sí, 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 Que he visto que este mes. incluso a título póstumo, el muchacho ahí sigue, la conciencia infinita sigue sacando. ¿Cómo deshacer el ego? Se titula. No Sale ahora jodas. en abril. ¿Cómo deshacer el ego? Ostras. Wow. ¿Y todos esos libros, por curiosidad, tú tienes contacto con Susan? No, yo tengo contacto con Juliet, que es la gente de Susan. Damn. Me he intercambiado a veces mensajes o emails, pero siempre a través de Juliet, con Susan. Pero no tengo contacto directo con Susan. Wow. O sea, ¿y os va pasando como escritos y demás? ¿O cómo es un poco el proceso? Porque sí que verdad que es curioso que según el doctor David Hawkins, el último libro que él escribió, ¿no? Fue Dejar ir y el resto sí El que fueron último, sí, como... sí, lo que pasa es que él tiene mucho material grabado, entonces está transcribiendo, se está ajustando y es un material muy rico. Son grabaciones, son vídeos, O sea, son es grabaciones que él hizo como un de curso de cursos. milagros, ¿no? Pero más Sí, son direccionado cursos a... que él dio y que se están transcribiendo y que son ricos porque son muy espontáneos, ¿no? Son cosas que igual uno no escribiría si se pone a escribir, pero son... Y sobre todo se le ve quién es él, el humor que tiene, él es Muy divertido, cachondo el cabrón, sí. es muy cachondo, es muy...
Sí, sí, es muy cachondo y digamos que en directo tiene esta chispa que él mismo se sorprendía de las cosas que le salían. Claro, es alguien que no tiene ego, no tiene filtros. Es alguien que la inteligencia le salta, ¿no? Y le chispea y le salen los comentarios, ¿no? Y eso es muy bonito. Es Alguien, brutal. la inocencia, ¿no? De alguien que no tiene filtros. La inocencia Mm. del espíritu totalmente representada en la Sí, alegría sí, sí. infinita del ser y la divinidad y tal, como él compartía. Sí, Buenísimo. pero un humor muy humano también, ¿no? Y a veces como, pues, sí, muy, muy cercano. A mí alguna vez me ha pasado viendo algún vídeo suyo de decir, joder, qué fastidio, un poco como en ese sentido de no haber despertado un poco antes y haber podido ir a una conferencia suya. Me habría encantado, ¿sabes? Sabiendo que fue en el 2012, ¿sabes? Sí, sí, sí. Total. Mira, me Sí, acaba sí. de venir y con esto yo creo que sería positivo para cerrar. ¿Qué se requiere para transitar la conexión con la voz de Dios, con la inspiración, con la creatividad o como comúnmente aquí en Occidente se suele llamar como la intuición? ¿Qué se requiere para conectar más ágilmente o estar constantemente conduciendo los caminos de la intuición? Pues quizá, yo te diría, quizá lo más interesante es tener la suficiente quietud y tranquilidad, pausa, porque la intuición nos habla continuamente. La voz de Dios nos habla continuamente. Esto es, vamos, es una lección del curso, de hecho. La cuestión es si tenemos la pausa, el espacio de no estar pensando yo algo para que me pueda llegar algo que diga, mira, pum, esto. Y además que sea reconocible, porque cuando la intuición es clara es muy reconocible. De repente es como, guau, es por aquí, está claro. La intuición aporta una claridad en la que no cabe duda. Pero quizá la cuestión es la receptividad, el estar abierto y el decir, el no querer intervenir yo, el abrirse, voy a ver qué me viene y confiar que va a venir algo, claro que sí. Claro, ahí habría que soltar el control, que no involucrar tu razón y tu manera de pensar en la que muchas veces por el automatismo del pensador queremos ejecutar y queremos constantemente controlar una y otra vez la realidad. Sí, bueno, Sí, interesante camino. De hecho, aquí por ejemplo me salta que José Luis muchas veces comparte de solo quiero escuchar una voz, solo quiero escuchar una voz, solo quiero escuchar una voz y desde ahí el abrirte, ¿no? A una voluntad diferente que no es la tuya, pero claro, tiene que filtrarse, tienes que permitir que eso sí sea, con una tubería constantemente obstruida por pensamientos, por condicionamientos, por los sentimientos, por tu razón y por por tal. tensiones físicas, por emociones, sí, exacto. Encima la movida es que ya se puede comprobar y se puede ver que la intuición es súper sutil, o sea, súper relajada, súper tranquila y se filtra. Entonces, para que eso pase, tiene que haber una disposición a que eso así sea, a que Ujú. aterrice en nuestra mente esa idea. Buenísimo, Miguel. Pues bueno, muchísimas gracias de corazón por este Muchas maravilloso gracias, compartir. Imanol, por este genial diálogo y muy bien, espero que sirva. Como siempre, como Gracias. siempre. Muchísimas gracias, Miguel.